Una de las formas de juego que últimamente hemos estado viendo por todos lados son los juegos de mundo abierto. Y es que la posibilidad de movernos libremente sin una ruta predefinida es algo muy llamativo para los gamers de todo el mundo, ya que nos da posibilidades de hacer un juego más dinámico a nuestro estilo y de perdernos por horas en este mundo. Es por eso que en esta ocasión te traemos 10 juegos con increíbles mundos abiertos. Así que toma tu asiento, abrocha tu cinturón y prepárate para despegar aquí en la nave geek. 3, 2, 1. Número 10. Red Dead Redemption 2. Cuando te dicen que las segundas partes no pueden ser buenas, hay que darles una cachetada con este título. Pero suavecito, porque la caja se puede dañar. En esta entrega estamos hablando totalmente de un mundo abierto donde te puedes olvidar casi por completo de la misión principal, ya que aquí puedes hacer lo que se te dé la gana, ir de cacería, buscar minerales, ser un cazarrecompensas o por el lado contrario puedes ser un salteador de caminos. En este juego hay de todo y es una experiencia genial para cualquier gamer. Aunque dudamos que vayas a olvidar la historia principal, ya que esta es muy atrapante e interesante, si quieres conocer un poco más de esta misma, nuestro amigo Cueva Gamer Chile tiene una serie de videos dedicados a este increíble juego. Pásate por su canal y dale un saludo de parte de la nave geek. Número 9. Saga Fallout. Aquí tuvimos una larga discusión y sinceramente hay que decir que todos los juegos de Fallout tienen algo que nos encanta, así que decidimos unirlos todos en este merecido lugar como un mundo abierto. Dependiendo de qué juego de la saga estés disfrutando, las decisiones son distintas y conoces un poco más de la historia de este mundo que nos trajo Bethesda y que ha generado una legión de seguidores increíblemente amplia, los cuales han seguido las aventuras de los distintos habitantes, ya sea del refugio o del yermo. Sea el que elijas de estos mundos abiertos, te da la posibilidad de viajar por el yermo y de divertirte encontrando muchas cosas interesantes. Eso o de ser atacado por criaturas que te destrozan al primer momento que te distraigas. Número 8. Saga Assassin's Creed. Todos sabemos los problemas enormes que tiene esta mítica saga con los bugs, así que dejaremos eso de lado durante un rato y nos dedicaremos a hablar bien de ella. Y es que desde su primera entrega nos permitió ver ciudades antiguas desde la perspectiva de un habitante más. La saga Auditore es de las más amadas por los fans de esta franquicia, y no sin razón. Pero esto no se ha quedado ahí, ya que con la evolución de su modo de juego y la mejora de su mapeado, ha ido ganando aún más reconocimiento y ha permitido llegar hasta la entrega Valhalla en la que nos encontramos actualmente. Cada personaje de este mundo puede ser alguien con quien interactuar, y teniendo entre sus filas las sagas de piratas de Black Flag, donde no solo podías combatir mano a mano, sino al mando de un barco pirata, estamos bastante de acuerdo en que la saga de los asesinos se ha ganado su lugar en los mundos abiertos. Número 7. Batman Arkham City. Si casi nos morimos de un infarto al ver la belleza de Arkham Asylum y cómo sería estar dentro de los muros del centro psiquiátrico más peligroso del mundo, llevar esto a una ciudad repleta de villanos y tener que enfrentarlos para regresar todo a la normalidad fue algo totalmente nuevo que nos hizo babear ante esta nueva perspectiva. Y aunque en México tenemos algo muy parecido llamado Ecatepec, esto no es lo mismo, ya que aquí seríamos Batman, no solamente un tipo cualquiera al que van a dejar hasta sin tenis. Así que, metidos en las ajustadas mallas del héroe más manoseado por DC, nos lanzamos a esta entrega que nos dio un muy buen tiempo de diversión. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos investigando Arkham City, buscando nuevos secretos y combates en los cuales lucir nuestra habilidad como el Caballero de la Noche? Muchas veces olvidando la misión principal. Número 6. Grand Theft Auto. Número 5. Y Grand Theft Auto San Andreas. Sí, esto es un 2x1 nuevamente. Y ya sé que van a decir que ando de indeciso, y en parte tienen razón, pero es que teniendo tantos buenos juegos es bastante difícil elegir solo uno, y en esta ocasión son dos los que se llevan la palma. Uno es el que le dio el empuje necesario para continuar con el excelente trabajo, siendo un juego que hasta la fecha es amado por muchos jugadores. El gran San Andreas nos dio el control sobre CJ y nos dejó una cantidad de recuerdos y de memes alucinantes. Oh shit, here we go again.
mientras que la quinta entrega nos dio un mundo abierto mucho más grande y una variedad de destrucción mucho más importante y llamativa. Claro está, además de la evolución gráfica que necesitábamos para sentir el calor de esas explosiones. Y con su online, bueno, todo se descontrola aún más. Número 5. World of Warcraft. No podíamos dejar fuera a uno de los grandes reyes de los videojuegos, y menos si hablamos de mundos abiertos, ya que Warcraft es un juego que se ha manejado como exploración desde sus inicios y solo ha ido mejorando en cada actualización. Aquí podemos encontrar de todo, desde las enormes ciudades como son Ventormenta hasta planicies enormes donde encontrarás enemigos que te ayudarán a subir de nivel. Aquí, además de todo, tienes una serie de personajes increíbles y una variedad de formas de juego que te permiten hacerlo muy a tu estilo. Ya sea solo o en compañía de tu clan, visitar este mundo es una de las cosas más entretenidas y posiblemente más adictivas que puedas hacer. Pero créeme, la historia y lo divertido del juego hará que pases miles de horas en este mundo. Número 4. Marvel's Spider-Man. Spider-Man. Puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Si hay héroes icónicos, estamos frente a uno. Este juego, salido en el 2018, fue y es hasta la fecha un juego tan amado por la comunidad y por muy buenas razones, ya que su modelado de la ciudad de Nueva York fue hecho milimétricamente gracias a la tecnología actual. Esta entrega del trepamuros favorito de todos cuenta con una jugabilidad hermosa, unas mecánicas de combate que no tienen desperdicio y una historia que a más de uno nos rompió el corazón, al ver lo que debe sufrir el héroe que tiene su propio credo. Con un gran poder conlleva una enorme responsabilidad. Y qué forma de poner eso a prueba, ciertamente. Como dato curioso, muchísimos fans de este héroe de mallas coloridas, residentes de Nueva York, estuvieron buscando edificios reconocidos o sus mismos hogares en el juego, compartiendo las capturas en redes sociales y en los foros de la comunidad, haciendo esto una especie de ruptura de la cuarta pared. Número 3. Minecraft. El juego de mundo abierto por autonomacia. Para los del Conalep, que es un juego que tal cual es su temática, ya que aquí no encontrarás ningún tipo de misión ni nada por el estilo. En este juego apareces en el mundo y depende por completo de ti lo que debes hacer. Si quieres un momento de chill y no tener presión de ningún tipo, este juego definitivamente es para ti y te llevará a crear cosas increíbles y a darte la oportunidad de experimentar con tu lado creativo de una forma muy divertida. Lo principal de este juego son la recolección y administración de recursos, la construcción y exploración. Sabemos que es un juego muy nuevo y poco conocido para todos y que seguramente somos el primer canal de YouTube que habla de él, pero te lo aseguramos, va a llegar muy lejos. Número 2. Skyrim. Si bien Morrowind fue un parteaguas por completo y ayudó a la existencia del mismo Skyrim, una cosa hay que decir con respecto a este último, y esto es que el juego ha sido muy amado por su comunidad, al grado de que actualmente puedes encontrar una cantidad enorme de mods que permiten jugar como si fueran un juego recién salido de la desarrolladora. Una de las ventajas de Skyrim es que puedes pasar horas subiendo las habilidades de tu personaje, y no solamente eso, sino que puedes encontrar misiones que si no exploras el mundo no aparecerán de otra forma. Además de esto, la belleza del mundo alrededor y la facilidad de perderte tranquilamente es algo que muchos jugadores aman de esta entrega, y que dependiendo de tu forma de juego, puedes poner ciertos retos a ti mismo, como lo hicieron muchos con la entrega de Downward, perdiéndose en las cuevas e investigando todo lo que podían. ¿Encontrarás algún secreto aún oculto? Y antes de pasar al primer lugar, queremos recordarte que le des like al video, te suscribas, actives la campanita y compartas el video con tus amigos. Eso nos ayudaría muchísimo. Mientras tanto, continuemos. Número 1. Legend of Zelda Breath of the Wild. Esta entrega causó un revuelo enorme entre los fans de la saga, y muchos se enfadaron porque cambiaban de un estilo de juego. La verdad es que actualmente es una de las entregas más amadas por propios extraños, gracias a que se atrevió a ir a un paso más lejos de lo que tenían pensado originalmente. La decisión de un mundo abierto permitió jugar con nuevas mecánicas que fueron muy bien aprovechadas, además de su estética que es totalmente hermosa y el hecho de que literalmente se reinventó a la franquicia por completo en esta ocasión, haciendo que esto fuera más entretenido cada vez.
Aquí vas a poder encontrarte con nuevas armas, poblados o enemigos a cada esquina, lo cual te hace querer encontrar todo lo que sea posible en este mundo. Y eso te hace tener una sensación de aventura cada que te mueves por su inmenso mapa. Y por el momento eso es todo, mis queridos tripulantes. Seguramente tú tienes más juegos de mundo abierto que sientes que deben de estar en este top. Así que cuéntanos en la caja de comentarios, ¿cuál es el mundo que visitas cada vez que puedes? Ponlo con el hashtag La Nave Mundial y llévate un viajero me encorazona. Mientras tanto, yo soy Abel para recordarte que te suscribas a este canal y al de Forever Games. Y claro, que aquí en La Nave Geek tú viajas en primera clase. Hasta la próxima.